Ferreira, ¿qué interpretación hace la Central Obrera de lo que ha sido la resolución de la OIT? Bueno, claramente positiva para los trabajadores uruguayos y para el Uruguay. En primer lugar, porque el empresariado no logró a través de la OIE una condena al Uruguay como se esperaba. Esa lista negra, como lo habíamos dicho antes, no fue tal y apenas hay algunas observaciones para que el Uruguay ponga algún cambio normativo enviado al Parlamento, a un Parlamento que obviamente es independiente del Poder Ejecutivo y de los demás poderes del Estado, como también independiente de la OIT, ¿no? O sea, con lo cual, la OIT, dice usted, no le puede imponer al Parlamento que resuelva en función de estas recomendaciones. ni la OIT ni nadie. Y además dice que tiene que ser en consulta tripartita. Con lo cual el ministro ha llamado para el 26 a una reunión que nosotros asistiremos con la vocación de encontrar acuerdos, pero partiendo de la base que el acuerdo no va a ser sobre la base de perder derechos. Es decir, un derecho que se nos quiere quitar es que los ajustes salariales se negocien tripartitamente dentro de los consejos de salarios. Y esto es debilitar la negociación de los sindicatos más débiles. Y nosotros no vamos a jugar con la suerte de los que menos fortalezas tienen. Ahí nosotros vamos a estar afirmados que la negociación colectiva en el Uruguay, de esta forma, con ajustes y con mínimos por categoría, es desde el año 43. Muy distinto a lo que se dice, a lo que parece ser 2005. Así que el Uruguay no estaba ni en una lista negra, ni cerca del purgatorio, ni cerca de recibir una sanción de la OIT. Las cosas van quedando en su sitio, ¿no? En ese sentido, los empresarios han cuestionado siempre la participación del Estado en alguna de estas instancias. ¿Entienden que la resolución tomada por la OIT avala lo que ha sido el accionar del Estado en las negociaciones? Yo parto de la base que cuando un país tiene más del 95% de negociación en el sector privado y público, y después comparado con países que tienen 14 o 15, donde es libre y voluntaria, yo sé con qué se quedan los trabajadores y el pueblo en general. Yo sé que si un pueblo tiene trabajo esclavo, trabajo infantil de las peores formas, si es comparado a Uruguay, que dicen que tiene negociación colectiva forzosa porque se negocia el aumento salarial de cada convenio, yo me quedo con el Uruguay toda la vida, como me parece que se queda con el Uruguay toda la vida el director de la OIT, Gus Ryder, y el director anterior, Somavía. Es decir, Uruguay es un modelo revolucionario en materia de relaciones laborales. El movimiento sindical lo ha defendido ahora en Ginebra, como dijimos, que lo ha hecho de buena manera, lo ha hecho perfectamente bien, y como resultado de esas circunstancias se da que Uruguay apenas fue mencionado, ¿no? Mientras se había pedido una sanción brutal por parte de la OIE, esa sanción nunca llegó, ¿no? El presidente parece estar muy cómodo con esta ley de negociación colectiva, ¿no? ¿Cuáles serían entonces las modificaciones que estaría dispuesto a aceptar? Bueno, primero vamos a ver cuáles son las que se proponen, porque partimos de la base que nosotros tenemos un buen modelo de negociación colectiva, que alcanza acuerdos siempre superiores al 80%, siempre en todas las rondas del 2005 para acá, que ha generado mejores condiciones en el salario de los trabajadores, casi 55%, que ha generado mayor cantidad de puestos de trabajo de los que había en el año 2005, que ha generado mejores condiciones de trabajo, me refiero a condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Entonces ese modelo para nosotros es un modelo compatible con la construcción de un Uruguay productivo y con justicia social. Si hay modificaciones como la que han planteado los empresarios, vamos a ir a discutirlas todas, pero ya lo hemos hecho. Y en cierta medida habíamos alcanzado un acuerdo en prevención de conflictos que fue rechazado, insisto, nuevamente por las cámaras empresariales, no por el PIT-CNT. Nuevamente nosotros estamos dispuestos a abrir el abanico de discusión de todos los temas que se han planteado, pero no, garantizando esto, que nosotros no vamos a negociar sobre la base de perder derechos de los trabajadores. ¿Cómo toma la Central de Trabajadores Uruguaya el respaldo que en alguna medida tuvo de gobiernos de otros países y de otras organizaciones sindicales mundiales? Esto es trascendente, ¿no? En la OIT, como yo lo dije previo a la conferencia, nadie entendía cómo Uruguay podía estar ahí. Y solo pudo estar ahí por el chantaje que hicieron los empresarios de que la única manera de que Uruguay no estuviera era sacando a Brasil, un país que vulnera todos los derechos laborales. Como ustedes saben, allí ya no hay Ministerio de Trabajo, allí ya hay acortamiento de las libertades sindicales, allí ya hay despidos sindicales y la intención de que no existan los sindicatos. Así que este chantaje no fue aceptado ni por las centrales sindicales internacionales, pero tampoco por el PIT-CNT. Por ese motivo Uruguay estuvo ahí, pero fue defendido por todas las centrales sindicales internacionales, por las principales centrales de Europa y también por buena parte de los gobiernos del mundo. Y ningún gobierno, por el contrario, habló contra la posición de relaciones laborales del Uruguay, con lo cual, digamos, la posición quedó muy clara. Y en la OIT apenas se pudo sacar esa declaración, que bueno, como nota,
toma nota de un problema que hay que resolver, pero de un problemita que hay que resolver. Problemas reales, el trabajo esclavo, las peores formas del trabajo infantil, los incumplimientos de los convenios internacionales del trabajo en su peor dimensión, el asesinato de dirigentes sindicales, y eso en Uruguay no pasa. Estamos a pocos días de unas elecciones internas. ¿Se le va a pedir a todos los precandidatos que se expresen claramente, digamos, su opinión respecto al tema de la negociación colectiva? Sí, y se van a tener que expresar, porque los trabajadores van a tener que decidir si se acepta la negociación colectiva como forma de dirimir los problemas entre trabajadores y empleadores, o si entiende que la negociación tiene que ser libre y voluntaria. Porque cuando en Uruguay fue libre y voluntaria, solo negociaron el 20% de los trabajadores. Y los trabajadores saben la diferencia entre que negocien el 97% y entre que negocien el 20%. Entonces, se entiende bien la diferencia. Ahora, casualmente, las denuncias que presentaban las cámaras fueron 2009 y 2019. 2 campañas preelectorales. Imagínense si lo hubiera hecho el PCNT y los titulares de los diarios, ¿cuáles serían? Pérdida de independencia de clase, intención de meterse en la campaña electoral, pero si los hacen las cámaras empresariales, miramos para el costado. Entonces, nosotros vamos a defender unas reglas de juego que creemos que atienden a las distintas definiciones que tiene el Uruguay sobre cuidar los aspectos vinculados a las relaciones laborales. Y estamos dispuestos a negociar de buena fe, pero sin la pérdida de derechos.